Seguimos con esta segunda parte donde habíamos dicho de profundizar en los irrenunciables. El primero de los irrenunciables que vamos a retomar es el de saber, conocimiento, contenido, objeto de conocimiento, como ustedes quieran pensarlo. El objeto de conocimiento es un aspecto fundamental de la intervención psicopedagógica. No habría intervención psicopedagógica si nosotros no podemos pensar en algún objeto de conocimiento puesto en juego. ¿Por qué vamos a decir esto? ¿O cómo fundamentamos esto? Cuando pensamos la enseñanza es absolutamente considerada indispensablemente desde un objeto de conocimiento. Es pensada con la intencionalidad de lograr que ese objeto de conocimiento sea transmitido, enseñado, y que a su vez esto se transforme en una construcción social. Entonces, podríamos, sí, claro, tener distintas visiones y paradigmas acerca del enseñar. Nosotros aquí tenemos una concepción de la enseñanza en términos de la necesidad de este conocimiento sea construido, sí, claramente, pero lo importante es que la intervención psicopedagógica, la demanda, las acciones que nosotros tomemos psicopedagógicamente, deben siempre tener como uno de los puntos de partida un conocimiento. Los problemas en el aprendizaje o las dificultades que sufra un niño siempre van a estar vinculadas con un objeto de conocimiento. Digo, dificultades que sufra un niño no significa responsabilidad de ese niño, porque un niño puede estar teniendo dificultades para aprender determinado contenido, pero esas dificultades se deben a que el proceso de enseñanza que tiene en cuenta determinado conocimiento no está respetando, por ejemplo, los tiempos de este sujeto. Entonces, intervención psicopedagógica la voy a pensar siempre en el marco de algún tipo de conocimiento que se está poniendo en juego. Y en este punto, los textos tanto de Camillioni como de Lidwin son muy interesantes y nos brindan muchos elementos para entender la complejidad de la enseñanza. La enseñanza, como recién decíamos, implica un objeto de conocimiento, pero a su vez también implica un objeto de conocimiento que se da en el marco de la escuela, que se da en el marco de una necesidad social de que tiene en torno a formar ciudadanos. Entonces ahí empieza a ponerse en movimiento una serie de variables en torno al enseñar y al qué enseñar. Luego podríamos pasar a otro de los irrenunciables que habíamos mencionado, que era considerar a que el sujeto de nuestra intervención, el sujeto de nuestra intervención no necesariamente es un niño, y no lo digo solo por una cuestión etaria, no es un niño, un joven, un adulto, sino que también podríamos pensarlo en términos de distintos roles. Los sujetos de nuestra intervención no solo son los alumnos o aquellos sujetos que están en la concepción o en la visión del aprender, sino que también podríamos, por ejemplo, ocuparnos de aquellos que están en torno a la responsabilidad de enseñar. Por lo cual, cuando hablamos de un sujeto de nuestra intervención, este sujeto, ya aclaramos, entra en un abanico de posibilidades en cuanto a sus edades, pero también en cuanto a sus roles. O sea que cuando pensamos en un sujeto
de intervención psicopedagógica, tenemos que justamente tener en claro quién es este sujeto, al que estoy dirigiendo mi intervención psicopedagógica. Ahí se va a poner también en una variable más para complejizar todo esto, la reconstrucción o la redefinición de la demanda, porque probablemente yo llegue a escuchar una demanda que está en torno a este niño o este grupo de alumnos que no aprende, pero a la hora de pensar mi intervención psicopedagógica, yo podría redefinir la demanda y considerar que el sujeto de mi intervención es el docente o es el grupo de docentes con los que yo voy a trabajar. Por tanto, a este sujeto yo lo voy a enmarcar y lo voy a repensar en términos de lo social y en términos de lo histórico. En términos de lo social, tengo la familia, la escuela, el barrio, como espacios en donde este sujeto interactúa socialmente. Estos espacios condicionan a este sujeto. Si estamos pensando quizás a ver en un niño, podemos pensar que este niño es dentro de la familia en quien todos están depositando expectativas, quienes de alguna u otra manera están presionando a veces en bueno o a veces en mal sentido. Una mamá, una abuela, una tía que pregunta por cómo le fue en la escuela, que cuántos te sacaste, qué nota te sacaste, que si hiciste la tarea o no hiciste la tarea. O a ver, pensar también, algo que quizás no sería tan habitual, pero dentro de esta familia, en lugar de todas estas preguntas que yo estoy mencionando, alguien que pregunte, ¿cómo te va en la escuela? ¿Tenés amigos? ¿Te sentís bien? ¿Por qué querés ir o por qué no querés ir a la escuela? Entonces fíjense que estas inquietudes o estas preguntas por parte de la familia van a posicionar a este sujeto alumno de una u otra manera. Un niño al que se le cuestiona, se le pregunta por sus notas y estas notas pueden determinar, por ejemplo, lo feliz o no que va a ser su mamá, o un niño al que se le pregunta y a un niño al que se le demuestra que uno está preocupado acerca de cómo la pasa en la escuela, define a un sujeto distinto. Miren si, en lugar de pensar a este sujeto de nuestra intervención como un alumno, lo pensáramos como un docente. Este docente también, en torno a la familia o en torno a la escuela, que sería la institución, el ámbito de su trabajo, va a empezar a encontrarse con interacciones sociales que establezcan distintos condicionamientos. Entonces la escuela puede ser para este docente, ¿sí?, un ámbito en el que aparecen, no sé, desafíos, donde aparecen momentos de grandes gratificaciones. Podría ser las familias también un vínculo con la escuela y con este docente que es parte de esta escuela, y ese vínculo a veces tener muchísimos matices. Por tanto, pensar a un sujeto desde lo social significa justamente pensar cuántos condicionamientos, cuántas miradas existen en torno a este sujeto, socialmente hablando. También dijimos que hay un sujeto que hay que considerar históricamente cuando pensamos la intervención psicopedagógica. ¿A qué me refiero con lo histórico? Me refiero a ciertos paradigmas, por ejemplo, paradigmas que tienen que ver con lo educativo, con la trayectoria de formación o de estudio de estos sujetos, donde en algunos casos la educación, la escuela puede haber estado pudo haber estado definida desde cuestiones de mucha presión social, puede haber estado definida desde
cuestiones que hacen a el disfrute y lo placentero, que es, por ejemplo, el desarrollo de la amistad o de lazos sociales. Y cuando por ahí hacemos mención a paradigmas de la salud o de la medicina, sería más correctamente decirlo, nos podemos encontrar con ciertos condicionamientos en torno al comportamiento de un niño, en torno a condicionar la mirada de alguien sobre la infancia, porque un niño que se comporta de tal o cual manera entonces podría ser definido de tal cuestión. Es ahí donde este sujeto de nuestra intervención tiene que ser pensado. El sujeto de nuestra intervención tiene que ser pensado desde la intervención psicopedagógica. No puedo olvidar, no puedo dejar de lado que la intervención psicopedagógica está dirigida a un sujeto específico, con estas particularidades sociales e históricas. Tercer irrenunciable. Hablamos de un escenario. La intervención psicopedagógica debe ser capaz de generar un escenario. Y yo lo decía en un sentido más teatral, ¿no? Un escenario donde haya sujetos que suban a este escenario y actúen. Y esta metáfora es muy interesante y es válida porque justamente la intervención psicopedagógica debe facilitar este escenario para que los sujetos de nuestra intervención puedan actuar, puedan de alguna manera encontrar la posibilidad de vivenciar, de descubrir, de deconstruir cuestiones que hacen a su rol. Y que estas actuaciones, estas reactuaciones, estas actualizaciones, estas revisiones que uno puede hacer, sean hechas desde un lugar justamente en el que uno sienta la libertad, sienta la posibilidad de hacerlo. Puedo equivocarme, puedo jugar y equivocarme, puedo jugar y inventar algo que nadie está esperando. Entonces empiezo ahí a poder vivenciar algo opuesto o contrario a lo que la realidad a mí me impone, ¿no? Entonces la realidad a mí me impone que la respuesta que debo dar es la respuesta que está esperando el otro. Quizás en este escenario podamos romper esa regla y ver qué ocurre. Esto, insisto, tanto para niños, alumnos, como para adultos y docentes. Entonces, la intervención psicopedagógica va a estar generando un escenario donde aparezca esta posibilidad de reflexión, de discusión, de vivenciar algo distinto. ¿Para qué? Para, bueno, reconstruir nuestro propio rol, nuestro propio lugar, ¿sí? Nuestro lugar o nuestro rol puede ser el lugar de docente, el lugar de alumno, el lugar de compañero. Entonces, la intervención psicopedagógica tiene que estar muy atenta a generar ese escenario donde cada uno pueda subir y disfrutar. A veces esto se podrá hacer desde lo lúdico, a veces esto se podrá hacer desde un espacio de promoción de determinados proyectos. La cuestión es que tiene que ser un ámbito donde yo me sienta cómodo y con libertades que vayan más allá de mis condicionamientos previos o reales. Hablamos de otro irrenunciable que es la previsión. Vamos a decirlo también en términos de la planificación. La intervención psicopedagógica se tiene que planificar, se tiene que prever. Yo tengo que establecer previamente de qué manera, con qué recursos,
con qué espacios y tiempos llevaré a cabo la intervención psicopedagógica. La intervención psicopedagógica es absolutamente ajena a la espontaneidad, al ver, vamos a ir viendo sobre la marcha, estas cosas no son psicopedagógicas. Lo psicopedagógico es la previsión, el establecer ciertos tiempos, estrategias y espacios que, si son necesarias, se tienen que poder modificar. Y se tienen que poder modificar en el momento, ¿sí? Pero para poder modificar algo, para poder reagrupar algo, flexibilizar, yo lo tenía que haber definido previamente. Si no, no hay posibilidad de revisión. Si no, es la espontaneidad por la espontaneidad. Siempre que hablemos de previsión o planificación, estamos hablando de las condiciones de apertura y flexibilidad. Toda previsión tiene que ser abierta, donde yo pueda sumar elementos, condiciones, recursos, tiempos. Tiene que ser flexible. Quiere decir que ya los elementos que yo tengo, que tenía previsto, iban a ser utilizados para pintar, terminen siendo utilizados para otra cosa que no son pintar, porque surgió la necesidad o la motivación de hacer otra cosa. Entonces, una planificación o una previsión psicopedagógica tiene que tener estas dos características, la apertura y la flexibilidad. Y por eso nosotros pensamos que la previsión debe planificarse en un proyecto de intervención psicopedagógico, ¿sí? Que serían estas siglas, proyecto de intervención psicopedagógico. Nosotros a ustedes les vamos a pedir que elaboren un trabajo, que sería el trabajo que va a sustituir el trabajo de campo, donde van a tener que establecer ciertas previsiones hipotéticas, porque no vamos a trabajar en el campo, no vamos a poder hacer el trabajo de campo habitual, entonces lo vamos a hacer en base a una problemática. En base a una problemática donde vamos a suponer ciertas necesidades o demandas, donde ustedes van a tener que redefinir una demanda y van a tener que proponer, planificar un proyecto de intervención psicopedagógica. Entonces, todas las intervenciones psicopedagógicas nosotros creemos que deben estar planificadas. Las individuales, si yo trabajo con un niño en un consultorio, las grupales, si estoy abordando problemáticas o demandas de carácter grupal, y hasta las institucionales, ¿sí? Donde muchas veces, en este último caso, pareciera que tienen más sentido, más lógica, son como más naturales porque la institución nos va a pedir una planificación, pero yo insisto que la intervención psicopedagógica debe ser planificada en los grupos y en los casos individuales también. Vamos a ver qué otro irrenunciable nos está quedando. Nos está quedando el irrenunciable que le habíamos dado cierto protagonismo. Dijimos que los procesos cognitivos van a ser para nuestra intervención psicopedagógica la puerta de entrada. Los procesos cognitivos o el buscar, el movilizar procesos cognitivos va a ser de alguna manera lo central de una intervención psicopedagógica. Y entonces los irrenunciables que antes mencionamos se van a poner al servicio de este que es de alguna manera como el irrenunciable que va a tomar como el centro de la escena. Pero cuidado, tomará el centro de la escena, pero si no tiene a los otros que permitan y faciliten el ingreso, esto de poder pensar un escenario donde los procesos cognitivos se pongan en juego, un sujeto social
entendiéndolo para poder justamente promover los procesos cognitivos que para él sean los adecuados. Ciertos contenidos o conocimientos de determinada, por ejemplo, disciplina de las prácticas del lenguaje, donde justamente los procesos cognitivos para poder construir ese conocimiento se pongan en juego. Entonces, los procesos cognitivos son las operaciones del pensamiento. Entonces ahí tienen, por ejemplo, hipotetizar, comparar, argumentar, interrogar, aproximar o calcular. Son todas operaciones del pensamiento. Nuestra mente lleva a cabo estas operaciones y en su conjunto todas ellas son los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos en sí no serían la finalidad total y absoluta de la intervención psicopedagógica. Yo los estaba planteando como la puerta de entrada, los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos como la puerta de entrada que tenemos los psicopedagogos para justamente llegar a estos sujetos, a los sujetos de nuestra intervención. La finalidad que va a tener una intervención psicopedagógica va a tener justamente que ver con esos movimientos cognitivos que estamos logrando, entrando, que a modo de engranajes de un reloj van a promover movimientos también de carácter subjetivo. Esos movimientos subjetivos que serían imposibles de pensar de modo aislado, al igual que los cognitivos, ¿sí? No es un sujeto que solamente va a llevar a cabo procesos cognitivos desconectando los subjetivos o viceversa. Los sujetos son uno solo. Los sujetos son todos sus procesos cognitivos y subjetivos entrelazados, definiéndose complejamente a sí mismos. Por eso yo decía que los procesos cognitivos son nuestra puerta de entrada. Nuestra puerta de entrada a esa complejidad que van a ser los sujetos de nuestra intervención. Porque nosotros pretendemos llegar a ese entramado de constitución subjetiva, de interacción subjetiva, porque es ahí donde realmente la intervención psicopedagógica buscaría o llegaría a su finalidad, a esos movimientos subjetivos. Un niño que no aprende, un niño que tiene dificultades de aprendizaje, es un niño que se encuentra en una condición de sufriente, sufre. El sufrimiento no necesariamente tiene que ver con un déficit de carácter cognitivo. Muchas veces lo cognitivo sale a el auxilio de lo subjetivo y viceversa. Por tanto, somos nosotros los que vamos a tener que poder dar cuenta de algunos movimientos cognitivos que faciliten a su vez, como decía yo recién, a modo de engranaje de esos relojes antiguos, movimientos sutiles a veces, o bruscos quizás, ¿sí? Porque alguien que descubre que realmente sí puede, alguien que descubre que realmente sí puede disfrutar con el conocimiento, puede ser un cambio muy importante y que genere movimientos realmente significativos en lo subjetivo. Entonces, ahí estamos en torno a poder pensar la intervención psicopedagógica. La intervención psicopedagógica no es solo una intervención que tiene que ver con el contenido, que tiene que ver con lo didáctico, pero sí hace a los contenidos y a lo didáctico. Una intervención psicopedagógica no tiene que ver tan solo
con reconocer al sujeto, sino con reconocer a un sujeto siendo parte de una construcción social más compleja. La intervención psicopedagógica no busca tan solo que un chico aprenda o que un chico sepa multiplicar o resumir, sino que busca que ese niño, en relación al conocimiento, también encuentre la felicidad y el placer. Que un niño encuentre en el aprendizaje, quizás sí puede ser un desafío, pero un desafío que finalmente llegue a una recompensa que tenga que ver con lo subjetivo, que tenga que ver con esto de sentirse capaz de haber logrado algo. Como verán, hasta aquí en ningún momento busqué o pretendí que ustedes cierren la idea de intervención psicopedagógica. Es más, los invito y las invito a sumar otros irrenunciables. Quizás estos irrenunciables son algunos irrenunciables que ya están fuertemente discutidos en la cátedra, con ustedes como alumnos que siempre nos llevan a seguir preguntándonos. Lleva también estos irrenunciables la posibilidad de la interacción con distintos materiales bibliográficos, pero en definitiva, este proceso que implica pensar y construir teoría dentro de la propia psicopedagogía son cuestiones que hacen a nuestra responsabilidad. Por eso invito a todos y a todas ustedes a sumarse a este proceso de reflexión y de producción epistemológica. Acá estamos buscando pensar psicopedagógicamente, discutir psicopedagógicamente qué es la intervención, qué es nuestra intervención, la intervención psicopedagógica. Porque somos nosotros, como dice acá, lo están viendo en la pantalla, somos nosotros todos los profesionales de este campo los responsables de esto. Pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué vamos a esperar que alguien más venga a decirnos qué es la psicopedagogía o cómo debe ser la intervención psicopedagógica? Tenemos que, nosotros con la responsabilidad que implica, hacernos cargo de estas preguntas, de estos espacios. Sabemos que la psicopedagogía es un campo multidisciplinario, interdisciplinario, desde donde tenemos que poder tomar, ¿sí? Acá claramente estamos tomando muchos aportes de la didáctica, pero también tenemos que en algún momento, como lo dice Camillioni, también en algún momento la psicopedagogía tiene que ser capaz de poder construir su propio conocimiento. Poder ser la psicopedagogía la responsable de ciertas definiciones. Por eso buscamos más que ideas cerradas, buscamos promover inquietudes y si alguien no está de acuerdo con alguna de las cosas planteadas, alguien no comparte alguno de los irrenunciables que acabamos de plantear, para nosotros es un buen trabajo hecho. No buscamos que todos compartan y estén de acuerdo en su totalidad con las ideas que estamos presentando, sino que buscamos que sean capaces de preguntarse, que sean capaces de crear una respuesta que puede ser provisoria y no hay que renegar de lo provisorio. Lo que importa es que lo podamos hacer a partir de una reflexión en conjunto con el campo teórico y con los espacios de práctica profesional. Es ahí donde nosotros
vamos a poder hacer un aporte a la psicopedagogía, por más que esto nos lleve a dudar de nuestras propias intervenciones. Bien, dudemos si es necesario de nuestras propias intervenciones. Si eso nos va a llevar a dar un paso más, una lectura más, una pregunta más, vamos bien encaminados. En el momento que, digamos, nos enamoremos de alguna definición que cierre todo y que nos diga, bueno, la psicopedagogía es esto, lo que tiene que hacer el psicopedagogo es esto, y bueno, de alguna manera ahí nos estamos encerrando y estamos impidiendo que la psicopedagogía sea compleja como son los sujetos de nuestra intervención. Y ahí tenemos como la máxima fundamentación. Nosotros no estamos dedicados a un objeto o a un sujeto de carácter rígido o duro, como dicen en algunos campos de la ciencia. Nuestra intención, nuestros sujetos, nuestros objetos de ocupación son sujetos u objetos dinámicos. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces también de abordarlos desde ese lugar, con el costo que la incertidumbre genere. La incertidumbre es el costo de esta constante revisión. Así que bien, compartido esto, como dice la pantalla, espero los comentarios de la publicación usando los comentarios que están aquí abajo. Pueden dejarnos opiniones, preguntas e ideas. Y bueno, a seguir trabajando. Espero que les haya sido interesante lo que hoy me ha tocado tratar de transmitir o de compartir. Y bueno, queda un poco el cierre de la clase de hoy, donde les voy a pedir a modo de pequeña sorpresa una pequeña consigna, ¿sí? Pero no se asusten, ahí ya les digo de qué se trata.